tarde, vamos a empezar ya, ¿vale? Y la llegando gentecita. Muchas gracias por venir a todos y a todas, y esto es un ciclo que hemos empezado hoy de charlas, de talleres, para pensar un poquito entre todos y todas cómo podemos plantarle cara a la precariedad laboral. Desde aquí nosotros, cuando venimos participando en Podemos, al principio es verdad que había como, cuando empezaba Podemos, había mucha ilusión volcán en lo electoral, y creemos que sigue teniendo mucha importancia en lo electoral, pero hoy por hoy lo electoral que sigue gobernando el PP, Andalucía sigue gobernando el PSOE, y que mientras tanto seguimos teniendo trabajos de mierda, condiciones precarias, y los sueldos van cada vez a peor, y en los centros de trabajo, cada vez que vienen militantes, compañeros, compañeras, todo el mundo se queja, todo el mundo estamos muy mal, pero cada uno con nuestra película, y todas aquellas redes sindicales, sociales y de apoyo mutuo, ¿no? Que los sindicatos eran eso, forma de apoyarse los trabajadores y las trabajadoras entre ellos, pues está la cosa muy difícil. O se han roto, o venimos de muchas derrotas, o también venimos de traiciones, de cúpulas de algunos sindicatos, y la gente está cansada, pero tiene ganas de hacer algo. Y la idea de este ciclo, de estos talleres, es un poquito pensar que qué podemos hacer, de por qué nos ha pasado esto, por qué hemos perdido tantísimo poder de la clase trabajadora que podíamos ir. Ahora estaba leyendo unos datos antes, un poquito sobre el turismo, que decía que en 2009 vinieron 50 millones de personas a España. En 2016 han venido 75 millones de personas. Son 25 millones de personas más. ¿Han mejorado en esos 7 años los derechos de las mujeres y los hombres que trabajan en la hostelería? Han empeorado. Trabaja más gente en la hostelería, un 1%. De 25 millones de personas más, y lo que ha aumentado es un 1%. ¿Dónde ha ido para esa riqueza? Está claro, ¿no? Aumentar el poder de la clase capitalista, de los dueños de los grandes hoteles, de los dueños de las cadenas de restauración importantes, de los dueños de las agencias de booking, de estas cosas que hay por internet. En cambio, la gente que trabaja, las mujeres que hacen las camas de los hoteles, ganan 2 euros por habitación. Y los camareros y las camareras, cada vez menos salario. Un ejemplo como ese hay un montón, no hace falta que venga nadie a contarlo, lo veis vosotros en vuestra familia, en vuestra propia piel. Entonces la idea de este ciclo es, lo vamos a dividir en la charla, el debate de hoy, que es un poco la idea un poco es para empezar, para no frustrarnos, para ver que esto tiene que cada vez que decimos, es que en mi trabajo, es que ahí hay 2 o 3 que no nos creamos que es algo propio de nuestro trabajo, ni que no nos agobiemos, que no es algo propio ni del puerto, ni de nuestro trabajo, ni de Andalucía, sino que es algo un poquito más estructural, y que está relacionado con la época histórica, con una derrota que viene con ese proyecto neoliberano, que no es solo un proyecto económico, sino también cultural, como han cambiado nuestras cabezas, como cada vez más individualista, más ven el compañero un competidor, y en vez de un aliado en la lucha de nuestros derechos. Y entonces la idea de este primer debate es pensar un poquito sobre eso, de no frustrarnos y de ver que esto, que formamos parte de una época histórica que nos ha tocado vivir, y que tenemos que pensar entre todas las soluciones mejores. Y después vamos a tener otros talleres, otros días que van a venir compañeros y compañeras de la hostelería, del colectivo de limpieza, de ayuda a domicilio, para contarnos experiencias de luchas concretas, de luchas reales, que algunas veces se han ganado, otras veces se han perdido, pero lo importante es que se den, porque los conflictos existen, pero muchas veces no se dan. Una lucha que se da ya es un paso ganado. Entonces nada, para esto hemos traído hoy a Jesús Rodríguez, que es diputado de Podemos, economista, y es el secretario político de Podemos Andalucía. Además es militante, es una persona que nunca deja de militar, que está en la institución, está en el colegio porque él es profe, o esté donde esté. ¿Me ha dicho qué cargo le ocupa? Él es diputado en Podemos, en la Junta de Andalucía, en el Parlamento andaluz, que digo. Y entonces es una persona que siempre está apoyando, ayudando a los colectivos que están en lucha, a los trabajadores y las trabajadoras de la provincia, de toda Andalucía. Por eso lo hemos traído, además porque nos gustan las ideas y las propuestas que defienden sobre estas historias, ¿vale? Sobre el sindicalismo, sobre cómo podemos mejorar las condiciones de la clase trabajadora en Andalucía, y nada, os dejo con eso. Vale, yo ya dije a Dani que no sé si soy la persona más apropiada, aunque él me presente, para hablar de esto, pero yo estoy un poco oxidado. Yo, es verdad que durante un tiempo de mi vida he hecho sindicalismo, no he estado nunca liberado completamente, lo máximo de liberación que he tenido ha sido 2 horas y media a la semana, que no es mucha liberación.
Y he pasado por dos sindicatos, por la CGT cuando era chaval y por comisiones obreras, como la gran escuela del sindicalismo mayoritario, ¿no? Que creo, yo otro día lo hablaba con un dirigente histórico de Telefónica, sindicalista de Telefónica, que él me decía, hay que pasar por el sindicalismo mayoritario para pasar por la universidad del sindicalismo, ¿no? Y hay algo de verdad en eso, ¿no? Pero yo en los últimos tiempos me noto como oxidado y creo que hay una serie de retos que yo no alcanzo a dar soluciones, y lo tengo que admitir. Me parece que la dimensión del problema que tenemos por delante es tan grande que gran parte de las discusiones y experiencias que hemos hecho durante todos estos años no sé si bastan para, bueno, pues, para buscar un poco de luz, para proyectar un poco de futuro, de alternativa a la clase trabajadora de este país, a sus condiciones de vida y a un nuevo tipo de práctica que haga que en los centros de trabajo recuperemos algo de la dignidad que hemos perdido en las últimas décadas, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a plantearos ahí algunas reflexiones, tomároslas de la manera más laica posible, es decir, que yo no tengo la receta y sí voy a intentar ser algo provocador, no mucho, pero algo provocador, es decir, yo entiendo que cada uno viene aquí con sus sindicatos, su experiencia, sus dolores, algunas pasiones también de las bonitas, pero yo creo que para que podamos avanzar algo hay que decir alguna verdad. Y bueno, pues yo puedo estar equivocado, pero yo voy a intentar deciros mis verdades, no oiráis, pero que ayude a algún tipo de reflexión. Mirad, yo, para la primera provocación, creo que la clase trabajadora no existe. O sea, sí existe sociológicamente y es apasionante desde el punto de vista sociológico, estudiar la precariedad, la temporalidad, los salarios, cómo están estancados o incluso cómo retroceden, cómo el poder adquisitivo de la mayoría social o su participación en la riqueza del país desciende año tras año. Es apasionante, pero políticamente una clase se define políticamente, su capacidad de proyectar un nuevo tipo de país, de construir solidaridades, de poner una alternativa encima de la mesa. Políticamente la clase trabajadora no existe, está muy derrotada, no hay proyecto. No hay proyecto, no hay construcción solidaria, no hay resistencia, no nos reconocemos unos como otros como iguales, que formamos parte de un proyecto frente a alguien, ¿no? Eso no está, y si no está políticamente podemos hacer los mejores estudios sociológicos que no está. Las clases no se definen por lo que son sociológicamente, sino por su capacidad de proponer, su capacidad de mover las cosas. Entonces yo creo que ese es el punto de partida. Es que venimos de una derrota histórica enorme. Una derrota que es ideológica también, es decir, yo creo que hay muchos mitos que se han ido desmontando en los últimos años, como el mito de la clase media, ¿no? De repente todo el mundo se sentía clase media, no se sabía bien por qué, y hasta que te despedían. Cuando te despedían, te dabas cuenta que te podías haber metido en el coche, en la casa y demás, que a lo mejor eras clase media y tenías una relación distinta con el que te despedía. Y es que a lo mejor hay una relación de poder entre el que te despide y el que es despedido, ¿no? Entonces aparecen de nuevo las clases sociales. Pero incluso aunque se hayan dibujado y se hayan hecho carne y se hayan materializado en cosas muy concretas, los despidos masivos que hubo de 2009 a 2011 en este país, aunque haya pasado eso, cuesta volver a identificarse como clase trabajadora, cuesta muchísimo. Y no hay experiencias que nos permitan caminar junto al compañero o a la compañera, juntos frente al que tenemos enfrente. Y que eso es lo que al final te permite identificarte con un proyecto, con una clase, con una forma distinta de ver las cosas, ¿no? Con una cultura distinta que no es la que producen los de arriba, que nos dicen cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que consumir, sino, bueno, pues que pudiéramos generar una cultura de los de abajo, ¿no? Una cultura. Eso está ampliamente golpeado, ideológicamente, políticamente, yo creo que también, es decir, tiene mucho que ver con la derrota histórica de la izquierda, que es otra derrota que yo creo que no va a levantar cabeza, al menos como existía la izquierda en el siglo XX, de todos los proyectos colectivos, el socialdemócrata o el comunista, entre comillas, fueron ampliamente derrotados, los indirectos tampoco fueron una alternativa, entonces los proyectos colectivos desaparecieron del mapa y uno pues lo que piensa es, pues piensa un poco más de justicia social, pero sobre todo buscarse las habichuelas uno solo, es decir, sobrevivir en el mundo sin pensar que lo colectivo sirve, sino bueno, pues sobrevivir, ¿no? Creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, pero yo creo que eso solo no explica el retroceso enorme que vivimos en derecho, no lo explica.
Ni lo explica una cosa por entrar también en una nueva provocación. No lo explican tampoco las tradiciones de las direcciones mayoritarias. No lo explican las direcciones de comisión y UGT, no lo explican. Porque si toda la culpa la tuvieran comisión y UGT, pues ya se hubiera levantado una bandera de un sindicalismo alternativo que hubiera recogido todo ese espacio y hubiera postulado una alternativa encima de la mesa. Y no lo hay. No hay ningún sindicato alternativo que haya ocupado el espacio abandonado por los mayoritarios. No lo hay. No lo hay, francamente. Es decir, si todos los males de este país son culpa de las direcciones de comisión y UGT, ojo, no estoy salvando ni a Tocho, ni a la obra de UGT, que no lo hace ni bien, no me acuerdo ni el nombre. Ni al otro, bueno, ni a Méndez, no lo estoy salvando, pero creo que tenemos que hacer un ejercicio de honestidad, de conciencia y situar las responsabilidades en quien toca. Y yo creo que ahí nos toca a todos. Y a las direcciones alternativas sindicales también nos toca un ejercicio de exploración de por qué siempre vamos dando lecciones a los demás, de por qué siempre vamos dando lecciones a la Comisión UGT, pero no somos capaces de proponer un sindicalismo mayoritario que venza la precariedad, que vuelva a construir organización, solidaridad. No hay ningún sindicato que sea capaz de hacer eso. Y le tengo cariño a todo. Yo llevo años que no estoy sindicado, yo me fui de Comisión Obrera. Después, si acaso, el cuento del porqué, para mí fue duro. Yo he aprendido mucho ahí dentro y conservo algunos amigos ahí dentro. Pienso que llegó mi momento de irme y de que no había condiciones para seguir dentro, pero no me afilié a ningún sindicato alternativo. Estoy a punto de hacerlo ahora, porque hay algunas compis que quieren irse de comisión, irse a otro sindicato, y yo quiero hacer la experiencia con ellos y bueno, y volver a construir sindicatos, no solo acompañar los conflictos, no solo ponerme con trabajadores, no solo orientar. Lo que quiero es estar en el día a día, en los tajos de nuevo y bueno, me gustaría eso. Pero creo que ese ejercicio de honestidad del sindicalismo alternativo también es necesario. Y comisiones y UGT no tienen la responsabilidad de todo. Y quiero ser provocador con esto. Yo, si después me queréis pegar o vale, pero es que yo lo creo francamente. Es decir, creo que hay razones de la derrota histórica del movimiento sindical y de los trabajadores que son razones que escapan a la voluntad de las direcciones sindicales. Otra cosa es que las direcciones sindicales hayan actuado bien frente a la ofensiva de los de enfrente. Pero creo que las razones de esa derrota, esas dificultades, son comunes a todo el que quiera hacer sindicalismo, se llame como se llame, se va a encontrar con un panorama similar. Para que os hagáis una idea. Discutiendo de esto con un amigo que ha sido mi compañero sindical de siempre y con el que yo he crecido sindicalmente, él me decía que hace un año y medio la dirección de Comisión Obrera le mandó un cuestionario a él personalmente, se lo mandó también a otra gente que tenía trayectorias sindicales largas, sobre los problemas sindicales y cómo abordarlos. Y claro, porque Comisión Obrera se preparaba para un congreso que está teniendo ahora, ha iniciado su proceso congresual. Justamente hace un año, o menos de un año, LAB, que es el sindicato asociado a la izquierda abertzale, le manda un cuestionario también y es prácticamente el mismo. LAB se hace las mismas preguntas que Comisiones Obreras. Y eso significa, yo tengo claro que Comisión Obrera no va a responder a sus preguntas, y eso a lo mejor puedo después contestar el porqué. Pero significa que hay problemas que son problemas similares a los que tiene que afrontar cualquiera que quiera recomenzar en los centros de trabajo, que quiera volver a construir tejido sindical, tiene que empezar casi por el mismo sitio. Y entonces, bueno, pues yo creo que, ¿dónde sitúo yo las razones entonces de esa derrota, además de la derrota que yo he dicho ideológica y política de la clase? Pues tiene que ver con la nueva forma de organizar el trabajo. Mientras que tradicionalmente en el siglo XX o hasta casi finales del siglo XX, hasta casi los años 80, ¿no? Eso, bueno, pues ya muchos ya éramos pibes en esos años. La fábrica, no solo la fábrica, la producción estandarizada de productos que eran iguales, que se almacenaban, que se situaban en un país concreto o en una ciudad concreta, donde los contratos eran indefinidos porque había producciones que se calculaban anualmente, donde la gente iba a la fábrica a la misma hora y salía a la misma hora, comía, se tomaba el bocadillo a la misma hora y solía vivir en barrios o ciudades cercanos
Todo eso ya no funciona así. Eso era una forma de disciplina de la clase trabajadora. La fábrica disciplinaba, pero también generaba rebeldía y solidaridad. La fábrica era un lugar de encuentro. Y es ese tipo de gran formato de aglomeración de la producción también irradiaba a otros sectores que no tenían la fábrica, pero que vivían la cultura que se generaba en la fábrica. Es decir, el sindicalismo que se hacía en la hostelería, en el comercio o en otros sectores era muy similar a, o era calcado, o se vivía incluso en la construcción ética, en el tipo de lenguaje, en el tipo de organización, a lo que pasaba en la fábrica. Por ejemplo, en el astillero de Cádiz. Si el astillero de Cádiz se echaba en huelga, o sea, la gente de la ciudad vivía la huelga como suya, aunque no trabajara en el astillero. Y eso era importante en la construcción de identidades, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo creo que eso está pulverizado, porque la forma de construir es totalmente distinta, de producir es totalmente distinta. Y para eso también había que adaptar las relaciones y los derechos laborales. ¿Cómo es la producción ahora? Yo os doy algunas de las claves de cómo se produce ahora y vemos los efectos. Ahora tenemos lo que se llama producción flexible. Es una producción que no está claro el sitio. ¿Dónde se va a producir? Va rotando permanentemente hacia el sitio donde los costes laborales o los costes de transporte sean los más bajos y se va moviendo. Y si hay conquistas laborales en un sitio, si en algún sitio hay una huelga potente, si hay recuperación de derechos, la producción rápidamente se traslada a otro lado. Con lo cual, los efectos organizativos, la experiencia sindical en ese sitio se pierde rápidamente y en otro sitio hay que empezar desde cero, prácticamente. Entonces, creo que para mí ese tipo de producción flexible es importante. Es flexible en su interno. Es decir, ahora tiene una empresa matriz y tiene filiales, contrata y subcontrata. Y eso pasa en la producción de las empresas, pero lo han copiado las administraciones públicas. Claro. Y al final, además, en las contratas y subcontratas tienen la multiplicación de formas laborales que ya no son los trabajos indefinidos. Mientras en el derecho laboral, que nace con el Estatuto de los Trabajadores en este país, todo el mundo era indefinido, salvo 2 o 3 excepciones, era al revés. Había que justificar por qué no podía ser indefinido. Normalmente era baja por maternidad, porque hacías el servicio militar, y no me acuerdo, bueno, estaban los fijos discontinuos, y no me acuerdo cuál era la tercera. Ahora, la multiplicación en las fórmulas de contrato hace que lo indefinido, y lo indefinido real, con derecho, sea la excepción, no la norma. Entonces tú tienes a gente del sector privado y del sector público. Tienes a gente indefinida y eventual. Tiene a gente que trabaja por hora, tiene a gente de convenios distintos trabajando en el mismo centro de trabajo, con convenios distintos. ¿Cómo, en base a qué la gente se siente parte de algo común? La gente está fragmentada, en condiciones muy diversas y no se reconocen unos con otros. Y creo que, además de que es imposible, en esa lógica permanente de la fragmentación de la producción, contrata y subcontrata, organizar a alguien. Y organizar una lucha común entre todos. Los de la casa no quieren luchar por los de las contratas. Los de las contratas no se ven identificados con los de la casa que no moverán nunca el culo por la gente de las contratas. Han ganado la partida con esta forma de producción. Ojo, esta forma de producción no solo está pensada para dividir a los trabajadores, está pensada para ser más rentable, más rápido, ajustarse a demanda en un capitalismo más voraz y más competitivo. Pero de paso también fragmenta a los trabajadores. Entonces, eso ha debilitado totalmente la organización sindical. Tienes a muy pocos comités de empresas matrices que son capaces de pelear por los chavales de las filiales o de las contratas o de las subcontratas. Los de la casa suelen pasar 30 kilos de los que están en otro tipo de condiciones y que dependen de otro tipo de empresa, igual que en la administración pública. Los sindicatos de funcionarios generalmente no tienen en cuenta a la gente de las contratas que trabajan en su centro. Yo, por ejemplo, recuerdo haber hecho de profe trabajo con la limpiadora de las contratas de mi centro y eso era como una cosa rara que no me tocaba porque mi sindicato era de enseñanza, no era de limpieza. O sea, que te estás metiendo en un sindicato que no corresponde, ¿no? Es decir, en una actividad sindical que no es tuya. Y yo decía, coño, pero si es que estas son mis compis, ¿no? Es decir, que estas trabajan en mi centro, ¿no?
Pues los sindicatos, y sobre todo los sindicatos mayoritarios, no supieron responder a esta lógica de la fragmentación. Entonces, frente a la lógica de la fragmentación, lo que hacían es también fragmentarse y construir federaciones, ajustar a las categorías y las lógicas de cada contrata y subcontrata, y no construir lógicas comunes entre los trabajadores que trabajaban. Por ejemplo, el caso de mi amiga Paqui de Cádiz, que es para mí mi alter ego sindical. Ella estaba en la Federación de Servicios Privados porque es limpiadora de una contrata de la Universidad de Cádiz, pero el comité de empresa de la Universidad de Cádiz pertenece a enseñanza. Claro, no tiene ningún tipo de sentido que frente a la fragmentación que te ejerce la administración pública o el capital, tú también actúes fragmentado. Frente a esa fragmentación tú tienes que buscar fórmulas de organización que unifiquen a los trabajadores, no que los separen igual que te han separado a ti. Yo tenía colegas ingenieros en Navantia que estaban en la Federación de Confía, de los servicios privados y financieros y comerciales de comisiones obreras, mientras que los trabajadores suelen estar en el metal. Entonces, no tiene ningún tipo... Tú te tienes que al menos organizar al nivel que está organizado el conjunto de la empresa o el conjunto de la administración, si quieres responder al reto de la fragmentación. Está el reto de la flexibilidad, que eso es distinto a la fragmentación. Hoy las empresas producen mediante un modelo que se llama Just in Time, justo a tiempo. ¿Qué es el Just in Time? El Just in Time es que la encargada de Bershka pues cuenta cuántas bragas y cuántos calzoncillos y cuántos pantalones verdes se han vendido en la semana, lo tiene inventariado en el ordenador, se centraliza toda la información de Bershka, pero toda la información de Bershka está porque son de texto del mismo grupo empresarial, y a la semana Inditex da una señal a las producciones en Marruecos, en México, y dice: esta semana necesitamos más bragas y esta semana necesitamos menos pantalones. La maquila de México produce más bragas y, claro, contrata esa semana a 4 chavalas más que la tiene en la puerta. Venga, para adentro a producir. La maquila de Marruecos esa semana no necesita producir tantos pantalones y despide a 4 chavalales. Espera de la semana siguiente contratar o no. Son producciones ajustadas a demanda a tiempo real. No hay stocks, porque se trata de minimizar el coste del almacenamiento y del coste de transporte. No hay riesgo en la producción, porque el riesgo lo ponen los trabajadores. Yo te contrato o no te contrato en función de si la demanda esa semana sube o la demanda baja. El riesgo, que era lo que suponía que compensaba el beneficio empresarial, alguien invierte y después, claro, gana dinero porque va a tener un riesgo, ya no es ni siquiera en este capitalismo voraz globalizado, el riesgo lo asumen los trabajadores. ¿Que hay más demanda? Me van a contratar esta semana. ¿Que hay menos demanda? Esta semana no trabajo. Esto, que el Just in Time es la lógica de la producción global, lo podemos exportar también a otro tipo de sectores que parece que no están en la lógica del capitalismo global, pero que se han mimetizado con el mismo. Me contaba antes José Mari la lógica de la hostelería, pues funciona exactamente igual. De ajustarse al Just in Time, para que tú puedas contratar trabajadores por 2 horas a la semana. Pero claro, no lo hacen solo para la industria, ya los hosteleros dicen: ah, sí, pues si lo puede hacer los de la industria, también lo puedo hacer yo. Y al final el riesgo de la actividad productiva recae siempre en el mundo del trabajo. Frente a eso, ¿cómo actúas? Yo mañana no trabajo porque anda parte de lluvia, y como anda parte de lluvia, los trabajadores mañana no trabajan. Ya la empresa ha ganado. Es un contrato, no fue contrato, ya la empresa ha ganado, pero nosotros no vamos a trabajar. Los compañeros que trabajan el fin de semana, si da lluvia, no les llaman. No lo llaman. Es que ni siquiera les dan de alta por si acaso, porque saben que no hace falta. Eso pasa. Pues Somos los interruptores. este es el nuevo modelo de producción flexible en el que se observa más que nunca en la historia de la humanidad que las personas, los trabajadores, somos una pieza más, una mercancía más que se compra o se vende integrado en el sistema de producción en función de si hace falta o no hace falta. Somos una pieza en el engranaje, simplemente, ¿no? Claro, os doy un dato para que después lo saquéis en el debate. Si no lo saquéis en el debate, lo sacaré yo al final, en el debate. Pero leyendo a los compis de Jacobin, que es una revista estadounidense muy interesante, que reflexiona mucho sobre el mundo del trabajo y el sindicalismo en Estados Unidos, que algo como que a nosotros nunca nos ha interesado, a la izquierda española nunca le interesó a la izquierda norteamericana. Y a mí me parece que la izquierda norteamericana, los partidos de la izquierda norteamericana son
muy cutres, no ofrecen grandes lecciones, pero el sindicalismo en Norteamérica es muy interesante. Y ellos decían, coño, esta gente produce sin stocks, no... Vale, y nos han ganado la partida, pero ¿no es su punto débil también al mismo tiempo? Es decir, si alguien para la producción en algún momento, una empresa que no tiene stocks, ¿ahora cómo atiende a sus clientes? Estibadores, tal, lo sacamos al debate. Es decir, en las estivas, en los puertos, el coste más importante no es el salarial. El coste más importante es que el barco esté parado varios días en el puerto. Por eso hay que sacar las faenas rápidas en los puertos. El coste salarial es una minucia en el trabajo de la estiva. Lo dejo para la discusión, pero, coño, vamos a pensarlo, cómo reconstruir sindicalismo, cómo empezamos a hacerle daño, cómo volvemos a la partida, si estos tíos nos tienen stock y nos usan como mercancía de contratación diaria, ¿vale? A lo mejor pensamos que no tengan stock también es su punto débil. Vamos a pensar por dónde nos empezamos a construir, por qué los sindicatos de ningún tipo han abierto esta discusión. Yo os lo propongo en el debate, pero para que alguien diga, pues yo empezaría a construirme en tal sector, que a lo mejor empezamos a dar las claves para torcer el brazo, ¿no? Una cosa más que tiene que ver con la derrota de la que venimos. Los métodos de disciplina. Yo decía antes, la fábrica fue un elemento de disciplina y de rebeldía al mismo tiempo. En algunas veces, a veces se imponía más la rebeldía, a veces se imponía más la disciplina y el miedo, pero los dos elementos se combinaban, jugaban siempre. En este momento, para mí, el centro de trabajo se ha convertido en lugares de disciplina. Están pensados para el disciplinamiento permanente. De hecho, mirad, todos los avances en productividad que ha habido en los últimos años no tienen nada que ver con un salto tecnológico, es mentira. Cualquiera puede ver las estadísticas. Todo el aumento de productividad siempre es productividad porque se exprime más a los trabajadores, sus ritmos, sus tiempos, su cadencia. No hay un salto tecnológico, no lo hay. Bueno, si ahora la fibra de carbono o la nanotecnología, estupendo, ya lo veremos. Pero no ha habido una cuarta revolución tecnológica, no la ha habido. El otro día decía una chavala muy joven, en una charla conmigo precisamente sobre Estados Unidos, decía, fijaos cómo están las cajeras del Carrefour. Y ponía el ejemplo de lo del numerito, ¿no? Tú ahora vas al Carrefour, bueno, no sé en el puerto, pero en el de Cádiz ahora, el 1 a la fila 1, el 2, ¿no? Y te vas metiendo en la fila que te corresponde, que es justamente cuando está saliendo el ticket de la maquinita, y en ese momento es cuando aparece el número. ¿Eso qué es? ¿Para ordenar mejor el Carrefour? No, es para que no haya una cajera que esté parada ni un segundo. Ni un segundo. Pues todos los métodos tecnológicos en los últimos 20 años son métodos para apretar al máximo los segundos de trabajo de los trabajadores. No hay ningún salto tecnológico, ni en los materiales, ni en las materias primas, ni en la energía, nada. Todo tiene que ver con eso. Con un control muy férreo de la fuerza de trabajo. En Japón, hace años, había estudios para controlar al segundo cuántas veces... O sea, la media de cuánto tú orinas al año, ¿no? O sea, en las fábricas de montaje, ¿no? En estas fábricas flexibles, donde no hay stock, eso nos lo hemos ido incorporando a las fábricas, a las cadenas de montaje en España también, ese tipo de métodos. Claro, necesitas algo para compensar, tú no puedes estar permanentemente arreando con esa fuerza. ¿Cómo compensas? Con nuevos métodos de conducción de la dirección. Yo los he dado, evidentemente, lo acabo criticando, los he dado cuando estudié economía, pero no estaban puestos todavía de moda. Ahora se fueron poniendo de moda con el paso de los años, que son los métodos toyotistas, son métodos donde al final yo te arreo todo el día, pero al final de la jornada te reúno, cuento contigo, te invito hacemos la cena de trabajadores y tú eres parte de la familia. Tú cobras cada año cobras menos, pero si un día te pones malo,
tiene un ataque de conciencia de que estás dejando tirado a tu jefe con el esfuerzo que estás haciendo y que él cuenta conmigo permanentemente y con mi opinión, eso tiene un impacto sindical. Que es que cuando tú empiezas a decir a tus compañeros, tío, que hay que tal, hay muchos que te dicen, pero joder, el jefe es uno más de nosotros, cuenta con nosotros, y se abre un espacio maravilloso a los sindicatos amarillos. Es decir, el crecimiento de Fetico o de Fazga tiene que ver con este tipo también de cosas, con la empresa como familia. Ojo, más disciplinados que nunca, nos apretan más las tuercas que nunca y nos sentimos más identificados como si el destino de la empresa y de la familia del jefe dependiera de nosotros. Entonces, joder, si te coges un poquito, un pellizquito aquí en la barriguita, si tú, coño, vas a mear 3 segundos más de lo que está calculado, ¿no? Y bueno, pues hay algo de eso. Es decir, que creo que, no sé si viste aquel capítulo de Los Simpsons donde se hacía un coche contando con Homer y con los trabajadores y tal. Bueno, ese es un poco el método del toyotismo, ¿no? Yo lo he vivido, antes de trabajar en la docencia, lo he vivido en algunos de las empresas en las que yo trabajé, eran métodos súper cutres, pero veía a mis compañeros y todos entraban por el aro, ¿no? Es decir, el coche estaba concebido para que haya alguien de la limpieza, un ingeniero, alguien que apriete tuerca y el último ciudadano que pasa por la calle vengan y de alguna manera opinen de cómo tiene que ser construido el coche. Cuando el coche sale, tú trabajas más que nunca, pero joder, es que es tu coche, es que cuentan con los trabajadores para diseñarlo, es que, pues, bueno, a lo mejor vosotros me decís, no nos sentimos tan afortunados, mi jefe no cuenta conmigo para nada, ¿vale? Sí. Pero, bueno, entendáis que hay lógicas de implantación de recursos humanos que dificultan mucho convencer a los compañeros la necesidad de organizarse sindicalmente independientemente de lo que diga el jefe. Es muy complicado, muy difícil. Entonces, bueno, yo también os lo quiero poner encima de la mesa como parte de nuestra derrota. Todo eso pues, ha conllevado una serie de reformas laborales que han debilitado la capacidad de negociación y de organización de los trabajadores. Yo no diría la última reforma laboral del PP, es verdad que puede ser durísima, y la anterior del PSOE, y la del PP de 2002, pero esto empieza en este país con la reforma laboral del 94 del Partido Socialista, que es cuando se introducen las empresas de trabajo temporal, cuando se introducen toda una serie de nuevas formas contractuales, donde podías contratar a la gente por hora, donde podías justificar el despido ya de manera mucho más sencilla, podías agarrarte a pérdidas económicas, o ya no pérdidas, bajadas económicas de la empresa, que bueno, podías empezar a justificar de muchas maneras despedir a la gente y por lo tanto la inseguridad. Claro, el problema es que ahora tienes un desempleo que presiona tan fuerte a la gente y una eventualidad tan grande que hay mucha gente, muy poca gente que quiera dar la cara para organizarse sindicalmente. Totalmente. Y yo creo que frente a eso, creo que no ha habido ningún sindicato de verdad que haya dado con la tecla. Y lo digo no para castigar a nadie, sino que yo creo que Comisión y UGT evidentemente no han dado con la tecla. Yo ahora os voy a plantear qué es lo que ha planteado Comisión y UGT frente a la crisis, pero yo no he visto a ningún sindicato que haya hecho grandes experiencias de precariedad. Por ejemplo, yo estoy siguiendo mucho y estoy trabajando con ellos mucho con la CGT en el telemarketing. Y, hostia, hacen un trabajo muy bueno. Y dan como algunas claves muy interesantes. Y están haciendo un trabajo muy laico. Es decir, están dejando atrás muchos rollos principistas y tal. Y bueno, cómo organizamos aquí a la gente, cómo empezamos a generar conciencia, cómo empezamos a generarle agujeros y problemas a la empresa para que ceda, para que se sienta a negociar. Pero, más allá del telemarketing, de verdad, yo no me agarro a grandes victorias de la clase trabajadora, ¿no? Creo que tenemos un problema todos, es decir, que es muy difícil organizar a nuestros compañeros en los centros de trabajo. El otro día me decían los compañeros de CGT en el telemarketing, en una de las grandes empresas de Sevilla que tiene 1.500 trabajadores. 1.500 trabajadores, eso sí, con 2 empresas filiales dentro, que esto es de la misma empresa. Pero claro, ya separa a la gente de una empresa y la otra y tienen que negociar con una empresa y con otra y tienen delegado una empresa y de otra. Esto es la polla, la misma empresa, O sea, y esto se lo permite la ley.
ellos me decían, tenemos permanentemente un chorreo de gente que cuando va al baño se escapa, estoy con vosotros, total, cuando vamos a hacer la huelga, todo el que no sea indefinido no hace la huelga. No hace la huelga. Entonces, ¿cómo superas tú ese obstáculo? Yo no tengo receta, os lo digo de verdad, no las tengo. Entonces, para empezar a dar pistas, yo antes os voy a plantear cuál es el problema del sindicalismo mayoritario, y creo que es lo que ha pensado el sindicalismo mayoritario en la crisis. Mirad, yo creo que el sindicalismo mayoritario ha dado por perdida esta guerra, no esta batalla, esta guerra. Discutiendo con compañeros de Comisión Obrera antes de irme, ellos decían, no hay nada que hacer en la crisis, no hay ninguna batalla que vayamos a ganar, ni ninguna batalla que haya que dar. Hay que esperar a que salgamos de la crisis, eso, la gente volverá a tener trabajo, la gente volverá a afiliarse al sindicato, y cuando la gente se vuelva a afiliar a los sindicatos volveremos a tener fuerza. Para eso hace falta una cosa que es condición necesaria, y es que nosotros seamos los interlocutores de los trabajadores ante las administraciones y las empresas. Si nosotros durante la crisis dejamos de ser los interlocutores, dejamos de tener el sello del monopolio de representación de los trabajadores, cuando salgamos de la crisis, entonces a lo mejor el sindicato no se recupera. Esto me parece que es un error de cálculo enorme del sindicato, es decir, cuando salgamos de la crisis, ¿en qué condiciones estaremos? ¿Cuáles serán las nuevas reglas del juego cuando salgamos de la crisis? ¿Qué relaciones entre trabajo y capital? ¿Qué poder, qué derechos va a tener los trabajadores si hay una pulverización constante de sus derechos? ¿No? Bueno, quedarte de brazos cruzados, eso uno. Y segundo, y esta es mi crítica más importante del sindicalismo mayoritario, ojo, que he empezado la charla diciendo que esto no es responsabilidad de los sindicatos mayoritarios. O sea, quiero que comprendamos que esto es complejo. O sea, yo voy a hacer las críticas que toquen, las que no toquen no las voy a hacer. Pero esta la voy a hacer. Claro, si tenemos que ser los interlocutores, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay una marea verde, que esto fue por lo que yo me pido comisiones, en una asamblea que fue espectacular, que voy a decir, yo soy tranquilito, pero en verdad no lo sé. O sea, yo ese día lo hubiera metido una galleta. Claro, cuando hay una marea verde que tú no controlas como sindicato, te estorba. Porque te puede quitar el monopolio de ser el interlocutor, la representación de los trabajadores. En vez de decir, coño, ahí hay una marea de gente nueva, de docentes nuevos que no han hecho experiencia sindical en su puta vida, que hay gente que no ha ido a una manifestación en su puta vida, esa marea puede ser la nueva experiencia de una nueva clase de trabajadora en formación, que cuando termine esa marea, si tú has hecho bien tu trabajo como sindicato, se te van a meter en el sindicato. Si tú has acompañado esa experiencia, has puesto tus recursos, tu experiencia, has dicho para adelante, la gente se te va a meter después en el sindicato, que es lo que le pasó a la UTE aquí. Que muchos de los cuadros sindicales de la Marea Verde, de mi quinta, ingresaron en la UTEA después porque se movió ahí bien. Pero, coño, qué poca ambición sindical. No, era... Y las palabras textuales que a mí me llevaron a dejar el sindicato fueron... La frase que yo dije... Lo diría un tío particular, no lo diría una comisión en general. Había un tío particular que era un dirigente sindical. Claro, y no hubo más que una respuesta a eso, que fue la mía. Ese dirigente sindical es el mismo que hace unas semanas mandó el famoso mensajito a toda la militancia de comisiones contra el encuentro que se preparaba este fin de semana pasado por parte de Izquierda Unida y de Podemos, y en el que decía que, bueno, venía a decir a la gente que no fuera al encuentro, ¿no? O sea que, pero, o por ejemplo, ¿qué nos pasa en los tornos del astillero con gente de toda la vida que se ha bregado en el astillero, como Antonio Noria, y gente peleona, o sea, gente que ha hecho su pelea, coño? ¿Por qué este verano llegamos casi a las manos y no nos entendemos con ellos, ¿no? ¿Por qué es lo que pasa cuando van los chavales de las contratas y dicen, coño, tenemos dos represaliados que están aquí, además los dos que no van a contratar ya las empresas, el sindicato está mirando para otro lado, el comité de empresa no está pidiéndole a las contratas que ellos sí pueden, porque ellos tienen protección sindical, que respeten la ley, que haya turnos a 8 horas, que se cumpla el convenio, y la reacción es
bueno, muy beligerante, de casi llegamos a las manos. ¿Por qué? Y yo creo que la conversación que tuvimos después con ellos es porque se sienten impugnados en su representación. Nosotros somos los dirigentes históricos, hemos hecho todo lo que había que hacer, y vosotros venís aquí a decirnos que no hacemos bien los deberes, y además que ya no somos los únicos interlocutores. Y ahí hay un miedo fundamental. Que yo creo que además es erróneo que con ellos tener las discusiones en esos términos, porque los interlocutores de las peleas nos tiene que decir la gente que está en las peleas, y que además no hay que tener discursos antisindicales. Yo creo que eso sería una cagada, pero fijaos cómo eso ha calado. Aguantamos el monopolio de la representación de los trabajadores, lo tenemos nosotros, y cuando vengan mejores tiempos, ya veremos. Y eso explica también la relación Carbonero-Susana Díaz. La relación Carbonero-Susana Díaz Susana Díaz es muy inteligente, Carbonero y UGT. Y cada vez que nombra a los sindicatos, nombra a sus direcciones de comisión y UGT. Y siempre en la boca, porque contamos con la dirección de comisión y UGT, contamos con la dirección de comisión y UGT, claro, y eso avala la estrategia de la dirección de los sindicatos mayoritarios, que es ser los representantes de los trabajadores. Alguien nos lo dice, que es el PSOE. Si el PSOE sigue gobernando, nosotros podemos ser esos interlocutores, cuando vengan mejores tiempos, volveremos a ser los sindicatos que fuimos, ¿no? Eso es un error. Eso, porque al final, tú lo que tienes que ir haciendo es mirando para otro lado, cada vez que la gente sale a luchar, mirando a otro lado para que Susana Díaz te siga diciendo que sois los interlocutores. Entonces, eso al final se traduce en traición tras traición, la gente del 061, la gente del 112, todas las contratas de la Junta de Andalucía peleando, y lo que hace Comisión UGT es intentar que la pelea, en vez de desarrollarse, amortiguarla. Bueno, ¿tiene que ver con eso? Sí, pero yo creo que en la mentalidad de la dirección de Comisión UGT está esa historia, creo, no solo mantener el aparato, que también, es decir, y evidentemente la subvención sindical pues sirve para mantener un aparato que ha sufrido un varapalo muy duro en estos tiempos. Yo creo que todos los sindicatos están muy hechos polvo en cuanto a su capacidad de tener gente que se dedique a la actividad sindical, porque la gente ya no paga cuotas, porque la gente se ha desafiliado, entonces, bueno, pues si encima pierdes algunas subvenciones y demás, para hacer trabajo sindical frente a una patronal que no para, no descansa ni un día, aquí no nos regalan ni un día de descanso, pues se hace como muy difícil. Entonces, bueno, ¿qué hacer frente a esto? Pues yo propongo como 5 o 6 cosas, también voy a intentar ser lo más provocado posible, 5 o 6 cosas y entramos a la discusión, ¿no? Que es lo que se trata. Primera cosa, y yo creo que tiene que ver, yo no sé si con el cartelito o lo he visto en algún lado, ¿no? Yo creo que hay que buscar cooperaciones que vayan más, o sea, si a nosotros nos han debilitado, nos han atomizado, no tenemos delegados sindicales porque somos pocos en la plantilla. Yo creo que una tarea muy importante de la gente que se cree este proyecto de Podemos, que se cree que hay que cambiar las cosas, y que suponemos que no vamos a cambiar este país solo consiguiendo nuevas aritméticas institucionales, sino que si no cambia la realidad de los trabajadores, su vida, no estaremos cambiando de país, aunque en los parlamentos haya nuevos rostros, nuevas aritméticas, nuevas votaciones. Entonces, yo creo que tiene que haber un compromiso de Podemos y de lo que no es Podemos y todo el tejido social con luchas sindicales que se desarrollen en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros barrios. Eso es lo que algunos llaman el sindicalismo social. Es decir, yo no soy trabajador de la limpieza, pero me meto en el rectorado de la Universidad de Cádiz porque yo soy gaditano y porque a lo mejor las trabajadoras de la universidad no pueden estar permanentemente en huelga o pidiendo horas, y nosotros los estudiantes y la gente que no somos estudiantes vamos y nos metemos en el rectorado y organizamos asambleas de apoyo a esas trabajadoras. Yo creo que es muy difícil mantener el sindicalismo social en el tiempo, pero hacer experiencias de sindicalismo social, que el compromiso militante no es solo ir a reuniones de Podemos, eso debería ser parte del ABC de esta organización. A lo mejor no hay que ir a 5.000 cosas, pero saber que vamos a una cosa que la podemos ganar y que esa victoria puede ser ejemplo para otros trabajadores y trabajadoras es importantísimo. Y que esa victoria no solo depende del aguante que tengan esas compañeros o compañeros en ponerse en huelga cuando tienen a compañeros eventuales que no pueden ponerse en huelga, precarios que no pueden ponerse en huelga, sino que depende muchas veces de nosotros de ponernos en las puertas de esos establecimientos, es decir,
Bueno, pues a lo mejor en el comercio es que hay muchas cosas que se pueden hacer en el sindicalismo social. Es que a lo mejor se puede hacer cosas hacia los usuarios de determinados bares, restaurantes de la hostelería y no lo tienen que hacer sus trabajadores y trabajadoras. Podemos ir a decirles a las clientelas, ojo, elijan ustedes un bar o restaurante que respete al menos el convenio, que respete los derechos de los trabajadores. En este no se lo respeta. Entonces creo que formas así pueden dar lugar a algún tipo de victoria, pueden generar moral, arrope, sentirse menos solo, que esto en los centros de trabajo es fundamental. Es decir, es que tus compañeros están acojonados. Si es que hay que intentar que la gente no se sienta sola. Entonces creo que ese tipo de fórmula, ojo, eso no se puede hacer sin la gente de dentro. Hacer sindicalismo social, cada uno por su cuenta, sin ver lo que piensan los trabajadores de la empresa del sector, eso es un error. Tiene que haber una coordinación, tiene que haber un apoyo a las reivindicaciones de demanda y a cómo los trabajadores entienden su pelea, la suya. No sustituyamos a los trabajadores en su pelea, pero me parece que es una labor que los compis de Podemos podríamos hacer. Ya digo, no podemos estar en 5.000 peleas, eso no va a ningún lado. Pero una peleita que nosotros le veamos color, que podamos apoyar y que pueda vencer y pueda servir de estímulo a otra gente, eso lo podemos hacer en los sitios. Yo creo que ese tipo de cosas generan mucha experiencia y dejan pozo. Entonces, uno, yo os planteo que podemos ensayar plataformas, asambleas de apoyo a no sé qué empresa, tal, que le dan la cobertura de difusión del conflicto, que si hace falta son los que, por decirlo claro, son los que pinchan la rueda, ¿no? Es decir, son los que sellan una cerradura o los que rompen una cámara. Si los trabajadores van a ser despedidos fácilmente, no hay que dejar a esos trabajadores expuestos. Es decir, que a lo mejor esas tareas, esas labores, esto lo está haciendo un parlamentario. Estas labores las tenemos que hacer otros y otras, ¿no? Como yo lo he hecho, no pasa nada. O sea, invito, además es estimulante, alguna vez al año hay que hacer ese tipo de cosas para no sentirse un poquito más vivo, ¿no? Vale, segunda cosa, yo creo que importante. Ahora mismo, además hay que afiliarse a los sindicatos. Hay que afiliarse. Yo no estoy afiliado y me voy a afiliar. Estoy viendo, o sea, o tengo madurez ya claro donde me voy a afiliar. Hay que afiliarse a los sindicatos. Y en esto hay que ser muy laico. Muy laico. Es decir, donde podamos hacer mejor nuestro trabajo con los compañeros. Es decir, que si en mi empresa CGT es un cañón, o a lo mejor o en mi sector CGT es un cañón, o a lo mejor es CGT. Si en mi empresa la gente de comisiones es honesta, pelea, lucha y hace bien su trabajo, pues a lo mejor me tengo que afiliar a comisiones. Sé que esto es provocado, pero es que... ¿Qué? ¿Y los parados? Los parados, es que a lo mejor hay que construir... Los parados tienen un problema en los sindicatos minoritarios. Los sindicatos minoritarios que no lo huelen. Pero los mayoritarios tienen un problema, es que los parados no votan en las elecciones sindicales. Y como no votan en las elecciones sindicales, pues los sindicatos minoritarios no ofrecen recursos para los parados, ni organizan el sindicalismo social, ni tienen secciones de precarios, o las secciones de jóvenes son los jóvenes burócratas, en fin, pero es que a lo mejor hay que organizar una sección de precarios, parados, jóvenes, y ese tipo de... a lo mejor tiene que hacer un sindicalismo más social. Yo lo haría, o sea, creo que toca eso, pero creo que hay que afiliarse sindicalmente, lo digo de verdad. Es decir, podemos dar una pelea, pero acompañar la experiencia de los trabajadores después, acompañar después en el sindicato. Si tú haces una pelea y cuando salga no se ha perdido la pelea, tú le dices a los trabajadores, ya no te veo más, pues yo creo que el sindicato es un sitio que hay que intentar. Yo sé que en los sindicatos mayoritarios hay muy poco espacio de participación, es muy difícil, cuando se acaban las peleas sobre todo, entre pelea y pelea, los sindicatos mueren por dentro, los mayoritarios mueren mucho. Y los alternativos son muy pesados. O sea, que yo no sé cuál es... pero creo que desarrollar una actividad militante en el sindicato con compañeros de otras empresas, de otras secciones, eso construye clase. Lo que hay que ver es cómo se dinamiza eso. Pero hay que participar de los sindicatos. Y para mí es más importante que qué sindicato estemos cada cual, la práctica sindical. ¿Qué tipo de sindicalismo vamos a desarrollar? Yo creo que hay que desarrollar un sindicalismo democrático. Democrático significa democrático en el seno del sindicato,
y en el seno del colectivo. Yo creo que durante mucho tiempo hemos interiorizado el sindicalismo de concertación propuesto por Comisiones y UGT, que es un sindicalismo que era a la inversa. Tú en la transición luchabas y con la fuerza que te daba la lucha te sentabas a negociar con la patronal y después ratificabas en la asamblea lo que hubiera que ratificar de los acuerdos. Esto sería normal. Yo creo que desde mediados de los 90 hasta ahora es al revés. Los dirigentes sindicales se sientan con las patronales, negocian y después ya le explican a los trabajadores lo que se ha negociado, lo que se ha firmado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que eso ha matado el sindicalismo. Eso ha matado el sindicalismo, pero eso le ha pasado factura a los sindicatos militares también. Porque cuando vino la crisis, hicieron el primer intento guiñito de, bueno, venga, vamos a salir, vamos a demostrar músculo y fuerza, y aquí estamos, nos vayan a tocar los sindicatos, cuando miraron para atrás estaban solos. Porque eso no genera militancia, no genera conciencia, genera una lógica de sindicato de servicio. Me he afiliado al sindicato para ver si algún día me hace falta el abogado. Pero tú no has generado una cultura de la gente de participar de las cosas, de discutir sobre sus cosas, sobre las suyas. No has generado eso. Y eso, al final, lo que ha hecho es vaciar al sindicato por abajo. Tienen mucha afiliación, ahora tienen menos afiliación, pero poca militancia, poca gente después que cuando toque la hora de la pelea. ¿En cuántos convenios en los últimos 10 años he participado? En ninguno. No sé pelear, no sé montar una huelga, no lo sé. Y no lo sé porque mi sindicato no ha estimulado que yo aprenda también en el combate, en la lucha, en el antagonismo con el rival. No he aprendido eso. Entonces, ahora lo que toca es construir una nueva vanguardia sindical. Es decir, la vieja, y lo voy a decir no en términos generacionales despectivos, no lo es, pero en este país y en el mundo ha muerto la vieja izquierda, la vieja clase trabajadora ha muerto, ha sido derrotada. Y lo que está por nacer es una nueva clase trabajadora. Es decir, políticamente nuevas experiencias, nuevas organizaciones, nuevas luchas, nuevos proyectos, lo que está por nacer. Los mejores dirigentes de la vieja generación son los que tienen el olfato puesto en eso y dicen, ah, sí, yo voy a servir para transmitir mi experiencia a la nueva clase trabajadora. La experiencia de lucha, la experiencia de cómo hacer, de eso. Los viejos dirigentes que no tienen el olfato puesto en eso, lo que es que se resisten. Yo tengo el monopolio del movimiento sindical y prefiero que no haya lucha, que no haya nuevas experiencias, nueva gente que se críe en el combate, prefiero que no haya eso a que yo no esté en la película. Pero lo que nos estamos jugando es la formación de una nueva clase trabajadora, de cómo se construye, a partir de qué pelea, porque no la hemos tenido en los últimos años, porque hemos sido derrotados y también por la pasividad. Entonces creo que el sindicato sea democrático, para adentro y para afuera, que sea participativo, que se dé juego a la gente, aunque tú seas delegado sindical, reparte juego, aunque tú seas dirigente sindical, reparte juego entre la gente, prepara el relevo. Una persona en toda organización política o sindical tiene que ir preparando su relevo ya, desde cero, y no el relevo de una persona, de 2, de 3, de 4, que aprendan con él, que aprendan a hacer las cosas. Eso es fundamental. Creo que eso forma parte del ABC. Otra cosa que forma parte del ABC, y sé que creo que esto también va a ser polémico, es que yo creo que aunque nos cueste y nos duela, y aunque yo no crea en el sistema de representación que hay ahora a nivel sindical, porque es una trampa, creo que hay que presentarse a las elecciones sindicales. Creo que hay que tener delegados sindicales. Creo que hay que tener la protección que te dan las elecciones sindicales. Porque lo que estamos viendo es que cuando la gente se echa a pelear sin la protección sindical, sale despedida en 0,2. No es lo mismo ser delegado sindical y hacer trabajo sindical que no serlo y empezar, porque tienes todas las papeletas para ser despedido. Y yo francamente creo que con mártires, hombre, si no hay otro remedio, pero con mártires dejamos poca experiencia y reconstruimos poco, porque ya nos dedicamos solo a ver cuándo readmiten al compañero o a la compañera. Entonces, creo que es importante presentarse a las elecciones sindicales. Y bueno, a lo mejor esto es muy atrevido y no lo veis porque esto es burocratizar, pero es que me parece, igual que no hemos quitado el miedo y nos presentamos a las instituciones y quitamos espacio que ocupan otros, y utilizamos todas las armas posibles a nivel político, utilicemos todas las armas posibles a nivel sindical. Otra cosa es que hacen un delegado sindical. Vale. A partir de ahí ya vemos. ¿Para qué sirve un delegado sindical? ¿Cómo debe trabajar con sus compañeros? ¿Para qué tiene las horas sindicales? Y vale, eso es otra cosa totalmente distinta.
Y ese es un debate interesante. Y tiene que haber nuevos delegados sindicales que aprendan. Ojo, os digo, en el sindicalismo mayoritario hay magníficos delegados sindicales y hay magníficos jóvenes delegados sindicales. Los hay en comisión y UGT, porque son maquinarias de presentar a la gente a las elecciones sindicales. Claro, hay un montón que después es delegado sindical y se acabó. Pero hay otros muchos que hay delegados sindicales y asumen su responsabilidad, defienden a sus compañeros, a los eventuales, a los precarios y tal. Lo que hace es dar la cara por los que no pueden darla. Ese tipo de experiencia es fabulosa, fabulosa, y tenemos que animar a la gente a hacerlo. Eso exige ser el mejor compañero y el más trabajador de la empresa también, Mantener ser delegado sindical durante mucho tiempo también exige eso, y eso tiene que ser, formar parte del ADN de un militante de Podemos. Si quiere ser delegado sindical, el mejor compañero y el mejor trabajador, intachable, forma parte de la honestidad del movimiento obrero, no de la honestidad que le debemos al patrón, nos lo debemos a nosotros mismos. Esa forma parte del mundo también que nosotros proyectamos y que queremos. Y yo creo que eso, pero insisto, hay que presentarse a las elecciones sindicales. Y creo que eso, el mundo del sindicalismo alternativo no lo tiene claro. Y cuando dudan ahí, dejan a muchos compañeros con el culo al aire. Y ceden espacio a otros. Si tú no te presentas, otros se presentan a las elecciones sindicales. Y otros ocupan las mesas de negociación. Las ocupan otros porque tú no tienes el porcentaje suficiente para ir a la mesa. Y claro, pues tú puedes ser muy combativo en el sector, pero si tú no estás en la mesa, pues al final es mucho más difícil incidir. Y con esto voy a lo penúltimo. Si estamos en el sindicalismo mayoritario, estamos en el sindicalismo alternativo, hay que tener vocación de mayoría. Nosotros no hacemos sindicalismo solo para protestar. Hacemos sindicalismo para transformar radicalmente las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Tenemos que tener vocación de ser mayoría y ambición de ser mayoría en todos los espacios que tengamos. No somos la gente que va metiendo el dedito en el ojo a los demás. Yo me ocupo menos de comisión y UGT y me ocupo más de mi propuesta sindical encima de la mesa, de cómo la llevo a cabo y cuántos compañeros gano a mi causa. Y creo que esto es fundamental. Me ocupo menos del burócrata sindical y me ocupo más entonces de cómo yo reconduzco el convenio, aunque el burócrata sindical no me deje. Pues entonces yo dirijo el convenio y me preocupo mucho más de eso. Denunciaré al burócrata sindical cuando toque, pero yo no estoy paralizado y tengo vocación de mayoría. Y hay sindicatos y compañeros, hay que decirlo, que tienen vocación de minoría permanente. En este país, no vamos a cambiar este país si no tenemos vocación de mayoría en todos los terrenos. En todo. En el sindical, en el vecinal, en el ecologista, en el feminista y en el político también. Y ojo, eso no significa tragar con todas las cosas. Hay que saber también navegar a contracorriente. Y hay que saber también ser minoría cuando toca ser minoría. Y quedarse solo cuando toca quedarse solo. Pero hay un espacio tan grande, hay tanta indignación, hay tanto cabreo, hay tanta soledad entre los trabajadores que hay que ocupar eso con vocación, creo, mayoritaria. Yo no sé si me queda alguna de las cosas o pistas o tal. O sea, yo creo que sí tiene que haber una transformación profunda organizativa de los sindicatos. Yo decía antes, y entonces termino por donde empecé. El capital se organiza fragmentándolo. Matriz, filiales, contratas, subcontratas, administración pública. Y el capital coopera entre sí. Sus filiales están dentro de una lógica interna productiva con su matriz. Las contratas y subcontratas con la administración pública y con las empresas también matrices. Los polígonos comerciales, porque esto es una cosa que no hemos ensayado nunca, pero ¿por qué tiene que haber sección sindical del Carrefour y no del Bahía Sur? ¿Por qué? Sí, porque legalmente eres sección sindical de empresa, pero tu organización interna como sindicato debería ser del Bahía Sur. Porque además en el Carrefour lo tienes crudo, pero el que esté en las pequeñas tiendecitas, eso no tiene nada que hacer. Tú tienes que trasladar siempre recursos desde los que lo tienen más fácil hacia los que lo tienen